Vamos a hablar de los ecos del domingo, el resultado de las elecciones que dejó ganadores, perdedores a nivel nacional, Juntos por el Cambio, que se impuso en la mayoría de las provincias, 10 puntos menos recogió el Frente de Todos. Bueno, son las especulaciones, los análisis que se están realizando a esta hora. Está en línea Néstor Esclausero, periodista, analista político, para charlar sobre esto. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Gustavo, el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Igualmente, muy bien. ¿Cómo queda configurado el mapa político? ¿Cómo afecta al gobierno? ¿Qué puede pasar en estos 2 meses antes de las elecciones generales tras el resultado del domingo? ¿Cómo lo ves, Néstor? Bueno, en principio tienen que darse las elecciones, ¿no? Porque hasta ahora este es un resultado que simplemente marca lo que está viendo esta gran encuesta abierta que son las PASO como sistema en la Argentina. La elección verdadera es en noviembre y ahí sabremos finalmente qué es lo que sucede. Se ve muy difícil que esto se pueda revertir. Puede haber algún cambio, quizás el gobierno ganando algún punto, modificando algo. Es posible. Igual, Gustavo, lo que ha dejado esta elección es, por un lado, creo la confirmación que no hay encuesta que valga. Definitivamente es muy difícil en un contexto como el que está ocurriendo, por supuesto no solo en Argentina, sino a nivel mundial, con respecto a la gente, cómo actúa y cómo está viviendo con pandemia y cuarentena de por medio un proceso electoral, menos aún en la Argentina, que tuvimos una de las más largas que se registran, ¿no? Claro. Así que realmente saber qué va a ocurrir es difícil. Primero tienen que venir las elecciones y después todo indica que hay un gran descalabro y una situación muy tensa dentro del gobierno, con los sectores que responden a Cristina Kirchner, al propio Alberto Fernández, y cómo llegar a noviembre y después cómo llegar al 2023. Sí. Porque si bien esto ocurrió con Macri, faltaban pocas semanas para que termine el gobierno. Ahora faltan 2 años largos, ¿no? Sin duda. Así que eso es para preocuparse. ¿Qué crees que ocurrirá con el gobierno de Alberto Fernández en estos 2 meses? ¿Habrá cambios de gabinete? ¿Sufre presiones? ¿Mantendrá los ministros, empezando por el de Economía? ¿Crees que habrá cambios? ¿Se profundizarán algunas medidas? Vos hablabas de remontar la cuesta. ¿A qué apelará el gobierno para tratar de cambiar el resultado de noviembre? Todo indica que va a seguir con la fórmula histórica que ha tenido el kirchnerismo en general y que le ha pedido incluso a este sector más duro al presidente, que es, bueno, entregar más dinero, una situación más directa con la asistencia, pero parece que indudablemente esto no ha dado resultado, Gustavo. Aquí está la cuestión de fondo. El otro detalle que es muy interesante es ver cómo la sociedad argentina reaccionó en esta ocasión ante un escenario, como decía antes, bien complejo. Porque vos fíjate lo que ha pasado en la región. Si vemos lo que sucedió en Chile, que se ha fragmentado el voto, lo que ha sucedido en Perú, que ganó un gobierno, el presidente tiene muy pocos votos, finalmente le permitió llegar en su momento el balotaje. En la Argentina esto, por suerte, digo por suerte para la vida institucional, no se dio. La gente votó hacia un lado o hacia otro, con una u otra posición, pero también demuestra que ese voto ya no es más el voto histórico que le votabas porque tu papá era peronista y la foto de Vita o la de Balbín o la de quien fuere, ¿no? Eso indudablemente se ha perdido en la sociedad argentina. Hoy se vota por las circunstancias y de la misma manera que le fue muy bien ahora a la oposición con un sector que estuvo en el gobierno le fue muy mal y hace apenas 2 años, y 2 años anteriores le había ido bien. Es decir, la sociedad le da su voto y se lo quita ante las circunstancias que lo apremian, y me parece que tanto para el gobierno como para la oposición, si es que se quiere preparar para gobernar, tiene que ir a eso, a ver cuáles son los problemas que tenemos como sociedad. Lamentablemente no creo que se puedan solucionar de un día para el otro, pero por lo menos para encaminarlo y que se dé la sensación que se está trabajando para hacer eso y no tener una agenda y hablar de cosas que a la gente no le interesan ni le preocupan. Juntos por el Cambio, que ganó 16 provincias. ¿Qué interpretación haces de este vuelco del electorado en un par de años, Néstor? ¿Por qué? ¿Cómo analizás el fenómeno? Ya dijiste que ya no hay un voto que se mantenga en el tiempo, que se adhiera ideológicamente a través de diferentes generaciones, pero ¿cuál es la razón para este vuelco? ¿Qué otras razones ves vos? Yo creo que ahí la principal razón es la bronca, ¿no? Me parece que, vuelvo con esto, la gente en la Argentina, la sociedad argentina está demostrando eso, que hace valer su voto o hace valer el sistema institucional que nos permite cambiar o modificar el poder de turno. Eso es lo que está muy, muy, muy claro, porque podría haber ganado el voto en blanco, podría haber sido más alto, si bien la participación fue menor, pero es mucho más alto de lo que algunos imaginaban.
podría haber ganado, ¿te acordás? El voto feta, el voto mortadela, Sí. las cosas más ridículas y por suerte, insisto, por suerte para la vida institucional del país, eso fue muy pequeño. Incluso te digo, la próxima elección seguramente va a tener a más de 1 millón de votos más de los que tuvimos el domingo y hay que ver ese voto hacia dónde va. Uno le cuesta imaginar que sea un voto oficialista el que el domingo no fue a votar. O sea, los sectores más allegados al gobierno son sectores mucho más militantes que sí o sí votan o participan. Así que se supone que la gente que no fue a votar por X motivo y que tendrá que hacerlo en la próxima Claro. elección, seguramente quizás está más acercado a la oposición. Ahora, Gustavo, que la oposición también se prepare para ver cómo afrontar esto, cómo afrontar el descalabro que hay en el país por múltiples razones, más allá de pensar lo que hizo el anterior y el anterior y el anterior, ver qué hacemos hacia adelante. Y la palabra futuro es la que faltan muchos, ¿no? ¿Cómo lo ves al presidente Alberto Fernández, sobre todo en el discurso del domingo por la noche, en estas primeras horas y días después de las elecciones? ¿Qué percibís? Y lo veo complejo, ¿no? Complicado. Indudablemente está acorralado por lo que sucedió dentro del resultado de la sociedad, pero también de lo que está sucediendo con su propio gobierno y sus hombres de confianza. Ahí me parece que está la principal preocupación, cómo internamente va a manejar de acá a noviembre y después en adelante. La pregunta de todos es, ¿habrá una mayor o una menor radicalización del kirchnerismo? ¿Qué significa esto? ¿Van a ir por ideas más radicalizadas que representan el pensamiento de la vicepresidenta o irán por algo que le piden de distintos sectores también con intereses cruzados? Y ahí me parece que hay parte de la respuesta a tu pregunta, saber justamente eso, hacia dónde van a ir. Vos me preguntás a mí y yo creo que posiblemente vayan a una política más radicalizada. Si nos vemos a Cristina con mayor poder, vamos entendiendo a que quizás dice, bueno, vamos con nuestras ideas hasta el final para ver si nos va bien y si perdemos nos va de la manera que nosotros lo imaginamos. Y si no, me parece que va a ser más complejo. Ahora, hay que gobernar con intereses cruzados. La verdad que el escenario, no para Alberto Fernández, no para el gobierno, para todos, Gustavo, es bastante difícil en lo que se viene con el resultado que fuere después de este número del domingo, ¿no? Y 2 meses por delante hasta que haya un veredicto final, como dijiste vos, el de las elecciones generales. Néstor, muchas gracias. Un abrazo, que sigan muy bien. Néstor Esclausero, su punto de vista, el análisis post elecciones.